Hay hombres que nacen para llevar una bandera y otros que nacen para caminar entre ellas sin arrodillarse ante ninguna. Kim, de Rudyard Kipling. El niño sin dueño. Kimball O'Hara nació sin herencia y creció sin amarras. Fue hijo de un soldado irlandés muerto y de una india que no lo reclamó, y aprendió pronto a sobrevivir mezclándose con la multitud de Lahore. Habló las lenguas del bazar, durmió en patios ajenos, rió con mendigos y comerciantes, y caminó la ciudad como quien no debía explicaciones a nadie. No fue blanco ni nativo, fue ambos y ninguno. Esa ambigüedad lo sostuvo. Vivió ligero, astuto, invisible cuando convenía. Observó más de lo que habló. Aprendió que la pertenencia era una máscara útil y que cambiarla salvaba la piel. Así pasó su infancia, libre, errante, sin dueño. Un día encontró al lama tibetano, viejo, frágil y obstinado, que buscó el mítico río de la Flecha, cuyas aguas prometieron redención y descanso del mundo. Kim lo escuchó por curiosidad primero, por compasión después. Aceptó guiarlo por los caminos de la India como si aceptara un juego nuevo. Desde ese instante nació un vínculo extraño y profundo. El niño callejero protegió al asceta. El monje ofreció sentido a una vida sin raíces. Juntos iniciaron el camino. Kim aún ignoró que aquel encuentro selló su destino. El lama y el camino. Kim tomó el camino como había tomado la ciudad, sin solemnidad, pero con atención despierta. Acompañó al lama por senderos polvorientos, riberas, aldeas y cruces, donde el mundo se apretó en capas visibles. La India se desplegó ante ellos viva y contradictoria. Soldados y mendigos, sacerdotes y comerciantes, fe y cálculo compartieron el mismo polvo. El camino no prometió orden, mostró jerarquías, engaños y una energía antigua que todo lo atravesó. Kim actuó como guía sin título. Tradujo lenguas, evitó abusos, buscó comida y refugio. Interpretó gestos y silencios con la naturalidad de quien perteneció al lugar sin poseerlo. Protegió al lama con astucia callejera, sin devoción explícita, pero con lealtad creciente. Aprendió que cuidar también otorgó poder. El lama caminó ligero, ajeno a la urgencia del mundo material. Habló de desapego, de liberación, de un río que lavó el dolor de vivir. Kim lo escuchó mientras observó monedas, miradas y rutas. Entre ambos se trazó un eje invisible: espíritu frente a materia, fe frente a supervivencia. No chocaron, convivieron. Kim aún no adivinó que ese camino fue escuela. Creyó viajar por acompañar cuando ya se entrenó para algo mayor. Avanzó sin saber que cada paso lo alejaba de la infancia. La marca del imperio. El camino se quebró cuando el pasado reclamó su derecho. Los papeles del padre muerto salieron a la luz como una sentencia tardía. Nombres, sellos y fechas fijaron lo que hasta entonces fue fluido. Kim dejó de ser un muchacho sin dueño y pasó a ser clasificado: anglo-irlandés, blanco, recuperable. La libertad que lo sostuvo se volvió sospechosa. Lo llevaron ante hombres que no preguntaron quién era, sino qué podía llegar a ser. Midieron su cuerpo, su lengua, su memoria. Anotaron su facilidad para observar y su don para desaparecer entre la gente. El imperio no vio a un niño, vio una herramienta en bruto. Kim sintió por primera vez el peso de una identidad impuesta. El choque fue seco. La vida errante, el camino, el lama, quedaron en suspenso frente a la maquinaria ordenada y fría que exigió obediencia. No hubo promesa ni amenaza explícita, solo la certeza de que había sido señalado. El reclutamiento empezó sin palabras solemnes, como empiezan las cosas que no admiten rechazo. Desde entonces, Kim supo que era observado. Cada gesto contó. Cada silencio fue evaluado. El juego cambió de escala sin avisar.
El niño aún caminó, pero ya lo siguieron sombras que no pertenecieron al camino, sino al imperio. Educación y control. El imperio lo apartó del camino sin ceremonias. Kim ingresó en la escuela británica como quien fue encerrado en una forma ajena. Cambió el polvo por pupitres, el rumor del bazar por órdenes secas. Le enseñaron lengua correcta, números exactos y disciplina sin preguntas. Cada lección buscó corregir lo que había sido libre. Aprendió rápido, porque siempre lo había hecho. Memorizaron fechas, mapas y reglas. Entrenaron su mente para obedecer antes de comprender. La educación no pretendió formar un carácter, sino pulir una utilidad. El imperio no educó personas, fabricó instrumentos eficientes. Kim no se rebeló. Comprendió que resistir abiertamente era perder. Se adaptó con la misma astucia con la que había sobrevivido en la calle. Guardó silencio, observó a sus maestros y aprendió a cumplir sin entregarse del todo. Mantuvo viva la flexibilidad que lo definió, aunque ahora bajo vigilancia constante. El lama quedó lejos, suspendido en la memoria como un eco necesario. El camino no desapareció, se ocultó. Kim aceptó la forma impuesta sin confundirse con ella. Mientras obedeció, se preparó. La infancia terminó entre reglas y horarios, y el muchacho empezó a entender que el control podía ser una educación tan eficaz como cualquier libro. El gran juego. La educación mostró por fin su propósito. Tras las aulas apareció el tablero. Le hablaron del gran juego con naturalidad calculada, como si siempre hubiera existido para él. El enfrentamiento silencioso entre imperios tomó forma en mapas, rutas y nombres cifrados. Rusia dejó de ser un país lejano y pasó a ser una amenaza que se medía en informes y movimientos discretos. Kim fue entrenado como mensajero. Afinaron su memoria hasta volverla exacta. Le enseñaron códigos, señas y relatos falsos. Aprendió a observar sin destacar, a escuchar sin parecer atento, a moverse entre gentes como si nunca estuviera allí. Lo que había sido instinto se volvió técnica. El juego no pidió lealtad emocional, solo eficacia. Kim asumió tareas con la calma de quien entiende que cumplir es sobrevivir. Su identidad empezó a fragmentarse. Estudiante, muchacho del camino, agente en formación. Ninguna anuló a las otras, se superpusieron. Mientras obedeció, perfeccionó el arte de no mostrarse. El imperio lo pulió, pero no lo poseyó del todo. Kim empezó a ver el mundo como una red de señales y riesgos. El juego ya no fue teoría. Se infiltró en su mirada y desplazó al niño que había sido. Doble lealtad. El juego no borró el camino. Kim volvió al lama como quien recuperó el aliento. Alternó entre la calma del asceta y la precisión de los agentes imperiales, sin pertenecer por completo a ninguno. Sirvió a ambos mundos con la misma destreza, y en esa oscilación encontró su fuerza. La tensión fue constante. La fe del lama habló de renuncia y silencio. La misión exigió eficacia y cálculo. La libertad del camino chocó con los encargos medidos del imperio. Kim no resolvió el conflicto, lo sostuvo. Comprendió que elegir un solo lado lo empobrecería. Usó su ambigüedad como ventaja. Ante los monjes fue un muchacho atento. Ante los oficiales, un recurso fiable. No mintió del todo, pero nunca dijo todo. Aprendió a compartimentar gestos, palabras y lealtades. El juego se infiltró incluso en su afecto. El lama lo aceptó sin comprenderlo del todo. El imperio lo utilizó sin preguntarse por su interior. Kim permaneció en medio, consciente de que su valor residía precisamente en no ser transparente. Así avanzó, sosteniendo dos mundos que nunca debieron tocarse. Misión en territorio hostil. El juego lo llevó lejos del camino conocido. Kim viajó hacia el Himalaya, donde el aire se volvió fino
y las rutas se estrecharon hasta exigir silencio. Allí el imperio dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en riesgo inmediato. Cada paso contó. Cada error tuvo consecuencias. El encuentro con los agentes rusos quebró cualquier ilusión de aprendizaje controlado. La amenaza fue tangible, cercana, sin márgenes para el descuido. Kim sostuvo mensajes, ocultó datos y leyó intenciones con rapidez adquirida. Ejecutó su papel sin vacilar, con una frialdad que no admitió duda ni temor visible. El muchacho que había guiado al lama por aldeas ruidosas ya no estuvo allí. Quedó el operador, atento a señales mínimas, consciente de que la vida dependía de la precisión. El juego mostró su verdadero rostro. No recompensó, solo exigió. Al concluir la misión, Kim no celebró. Comprendió que había cruzado un umbral sin retorno. La infancia quedó atrás, no por pérdida, sino por transformación. En territorio hostil, el niño sin dueño se convirtió en pieza funcional de una partida mayor. Caída y desgaste. La misión terminó, pero el cuerpo no obedeció. Kim colapsó cuando cesó la urgencia. El agotamiento acumulado quebró su resistencia y dejó al descubierto el coste del juego. La mente, tensada por el cálculo continuo, perdió equilibrio. El cuerpo, exigido sin pausa, reclamó descanso con violencia muda. El imperio no se detuvo a cuidar. Retiró la pieza dañada sin ceremonias, como se aparta una herramienta gastada. No hubo reproche ni consuelo, solo silencio administrativo. Kim comprendió entonces que la eficacia tenía límite y que nadie velaba por quien lo cruzaba. En ese vacío reapareció el lama. Su presencia no exigió nada. Acompañó, sostuvo, aguardó. Ofreció cuidado sin propósito estratégico, palabras sin instrucción. Frente al desgaste del juego, el asceta devolvió humanidad. Kim aceptó la ayuda sin orgullo ni resistencia. El camino regresó como refugio, no como huida. Entre fiebre y descanso, el muchacho entendió que había sobrevivido, pero no indemne. El precio se pagó en soledad, y solo el vínculo antiguo le permitió recomponerse. El río. El camino condujo al agua. El lama creyó encontrar por fin el río de la flecha, humilde y silencioso, lejos de toda grandeza. Se detuvo ante él con la certeza de quien ha cumplido una vida entera de búsqueda. En ese instante no hubo prueba ni milagro visible, solo la convicción íntima de la redención alcanzada. Kim acompañó el momento sin expectativas. Observó cómo el viejo dejó atrás el peso del deseo y aceptó el descanso prometido. El río no cambió el mundo, pero ordenó el interior. La fe no transformó la realidad, transformó la manera de habitarla. Kim no abandonó el mundo ni renunció al juego. Recuperó, en cambio, un centro propio. Comprendió que podía moverse entre imperios, misiones y caminos sin disolverse por completo. El equilibrio fue frágil, siempre provisional, pero suficiente. No hubo victoria imperial ni revelación definitiva. Solo la certeza de que la identidad no debía resolverse en un único gesto. El río cerró una búsqueda y abrió otra más silenciosa, la de sostenerse sin pertenecer del todo. El final. Kim regresó al mundo sin inocencia y sin queja. Aceptó su destino ambiguo con una lucidez ganada a golpes de camino. Sirvió al imperio como quien conoce el precio de la utilidad. Cumplió misiones, transportó secretos, leyó el pulso oculto de los hombres. Nunca se entregó del todo. Supo, desde el principio, que no había salvación, solo empleo. El imperio no redime, consume. Kim lo entendió, y por eso mismo, sobrevivió. No buscó absolución ni gestos grandilocuentes. Comprendió que su travesía no fue de fronteras, sino de identidad. No cruzó la India para poseerla ni para disolverse en ella, sino para aprender a sostener una vida partida sin romperse. El verdadero viaje ocurrió en su mirada.
allí donde aprendió a ver sin pertenecer. El lama, ajeno a banderas y tableros, permaneció como la única figura verdaderamente libre. No condujo ejércitos ni trazó estrategias. Caminó sin poseer, enseñó sin dominar. En su silencio, Kim reconoció una verdad austera. La libertad no siempre consiste en elegir un bando, sino en no confundirse con ninguno. El gran juego continuó, ciego a nombres y destinos. Kim siguió en marcha, atento, flexible, sin dueño definitivo. El final no cerró una puerta, dejó al muchacho donde siempre estuvo, en el umbral. Y fue allí, exactamente allí, donde residió su fuerza, porque solo quien no pertenece del todo puede atravesarlo todo.